Listo, ahí está grabando. Bueno chicos, sean todos muy bienvenidos. La verdad estamos trabajando aquí representando a Chile. Em, bueno, el día de hoy quería presentarles, digamos, un poco sobre lo que es la tecnología de GraphQL, que se viene conversando hace un tiempo atrás, dentro del mercado, digamos. Actualmente hay, digamos, dos corrientes que están hablando sobre GraphQL. Una corriente que está hablando que prácticamente GraphQL podría eventualmente reemplazar a lo que es una API REST. Y hay otra corriente que debate totalmente lo contrario, ¿ya? La otra corriente plantea prácticamente que, digamos, GraphQL es una corriente paralela o alterna a lo que es REST. Personalmente, me gustaría decirles que yo estoy un poco más tirado hacia esa corriente. Creo que GraphQL no representa actualmente una tecnología que totalmente pueda aplastar o cambiar totalmente lo que tenemos como concepto al día de hoy de una API REST. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación es que todos tengamos un poco en cuenta el qué es GraphQL, para qué nos sirve, en qué tipos de casos de uso podemos empezar a utilizarlo, empezar un poco a cambiar esta mecánica que tenemos de trabajo con API REST y darle un poco una vuelta a esta nueva tecnología que se nos está planteando, ver cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar GraphQL a nivel arquitectónico, tanto como de implementación y bueno, que nos quedemos, digamos, con esta nueva tecnología, dándole una vuelta también y empezándolo quizás si a alguno le gusta más, nos podríamos contactar después de la presentación y si es que en el caso de que lo quieran empezar a implementar en sus proyectos, también sería súper agradable poder ayudarlos. Entonces, veamos un poco de contexto, de dónde nace GraphQL. GraphQL, al igual que React Native, nace desde Facebook, ¿ya? Esta idea, digamos, del por qué empieza a existir, bueno, como todos podrán entender, Facebook es una gran compañía que trabaja con cientos de miles de requests o de requerimientos, digamos, por parte de millones de clientes a nivel del mundo, a nivel mundial, perdón, con una plataforma y una arquitectura totalmente compleja, sistemas distribuidos, etcétera. Entonces, Facebook empezó a presentar una serie de problemas o pequeños problemas, digamos, con una API REST. ¿Cuál es el problema que se les presentaba con API REST? Al momento de tener una aplicación con tantos requests por segundo, necesitaban, digamos, una API que fuera, entre comillas, un poco más rápida de responder y adicionalmente se dieron cuenta y se empezaron a topar con problemas como lo que se llama en el mercado como overfetching o underfetching. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estos conceptos? Quiere decir que cuando una API te responde una cierta cantidad de datos, un overfetching, significa que te están entregando en una API una mayor cantidad de datos de la que tú realmente necesitas y por otro lado el overfetching significa que te están entregando menor cantidad de datos de lo que tú requieres para poder cubrir una necesidad o poder cubrir una cierta cantidad de información para una pantalla requerida. Entonces, de ahí nace un poco esta necesidad. Facebook empieza a preguntarse cómo poder resolverlo, digamos, de manera más eficiente, de qué manera ellos podían generar, digamos, un backend, entre comillas, que fuera dinámico. Y es ahí donde nace esta grandiosa idea que se llama GraphQL. GraphQL, bueno, como ustedes bien saben, viene de la palabra grafo y QL viene de Query Language, ¿ya? Entonces, si nos vamos por ese lado, GraphQL es prácticamente, se presenta, digamos, como un lenguaje de consultas de grafos, entre comillas, donde el cliente es quien dice qué información requiere, y qué es la información que, digamos, valga la redundancia, es la información que yo voy a esperar a la vuelta de haberle solicitado información a un backend, ¿ya? Entonces, bueno, al igual que, como les comentaba, al igual que React Native, que es otra iniciativa que también partió de Facebook, GraphQL partió, digamos, para cubrir esta necesidad de tener un backend totalmente dinámico, ¿bien? Entonces, bueno, vayámonos un poco a verificar el por qué se hace esta comparativa con REST, por qué GraphQL, digamos, se le llama como la evolución de REST. Como les planteaba al inicio,
hay dos corrientes, una que dice que es la disrupción de REST y otros que dicen que es un complemento, digamos, de REST, ¿ya? Bueno, supongo que la mayoría de los que estamos acá en esta meeting, digamos, hemos visto qué es o para qué sirve una REST API. Tal como dicen estos dos puntos, REST responde o es un estilo de arquitectura para sistemas hipermedia distribuidos. Y por otro lado, sirve para obtener y generar datos y operaciones, devolviendo estos datos en formatos muy específicos como XML y JSON. ¿Ya? Actualmente, y para poder hacer una comparativa también con lo que es GraphQL, REST y GraphQL funcionan para hacer la integración también de diferentes sistemas, digamos, pueden ser sistemas legados, sistemas actuales, o entregar una mayor flexibilidad de integración entre un componente y otro, o n componentes. ¿Perfecto? REST, al igual que GraphQL, nació como una necesidad de tener, digamos, una integración mucho más flexible. Si yo hago una comparativa entre REST y un sistema, digamos, o una arquitectura orientada a servicios donde trabajábamos con web service, REST te entrega la facilidad de poder trabajar con un JSON, por ejemplo, a diferencia de un web service, donde en un web service tú defines una entrada y salida de XML donde es mucho menos flexible. Digamos que, entre comillas, también se podría catalogar como una entrada y salida a un sistema que está mucho más acoplado a nivel de contratos. ¿Ya? Y esta es una gran ventaja que nos empieza a entregar REST al momento de trabajar con JSON. Ustedes básicamente lo que hacen es seleccionar o deciden como clientes de una API REST cuáles datos pueden entregar o no, pero el backend que está directamente integrado o programado en el servidor les va a dar un error o un código por el cual ustedes tienen que codificar su comportamiento y verificar si es que ese comportamiento está bien o mal para poder interactuar con esta API REST, ¿ya? Más adelante vamos a revisar el por qué esta codificación, digamos, o este comportamiento que tiene REST es una leve desventaja con respecto a lo que vamos a ver de GraphQL. ¿Perfecto? Entonces, una vez entendiendo, ¿no es cierto?, lo que es REST, podríamos empezar a verificar también cuáles son las ventajas que tiene este lenguaje tipado, perdón, o sea, esta API, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas que tiene REST actualmente en el mercado? Primero nos permite separar al cliente del servidor, ¿ya? Anteriormente, o como mucho creo que hemos empezado a trabajar acá, algunos me imagino están trabajando en front, algunos también están trabajando en backend, otros por otro lado ya están trabajando con microservicios o una arquitectura orientada a SOA o trabajando directamente con una arquitectura monolítica, ¿ya? ¿Qué ventajas nos trae REST comparado a esas arquitecturas que les estaba mencionando? Para las personas que trabajan en front, tener una API REST es básicamente poder separar o delegar la responsabilidad de un componente que tenga totalmente la codificación de lo que es front, puede ser front mobile, puede ser un front web, puede ser, etcétera. Y por otro lado, dejar lo que es la lógica backend totalmente delegada a una API REST, con la cual nosotros vamos a trabajar nuestra lógica de negocio, conexión a bases de datos, tópicos, etcétera. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva podemos separar dos mundos, backend versus frontend. Por otro lado, también podemos crear un diseño de microservicios orientado a dominio. Este Domain Driven Design, tal como se menciona ahí, nos apoya y nos dice, nos entrega cuáles son los lineamientos para poder trabajar en un esquema arquitectónico y de negocio totalmente correcto. Es ahí donde empiezan a entrar lo que son los verbos REST y cuáles son los lineamientos que REST nos indica para poder hacer una API RESTful, ¿no es cierto? O stateless, ¿ya? Eh, Otro punto es que nos entrega independencia de tecnologías o de lenguajes de desarrollo. Ustedes pueden desarrollar una API REST tanto en Python como en Java. También la pueden desarrollar en Node. Y estoy solamente hablando de algunos lenguajes de backend, ¿ya? Que son algunos de los que están trabajando actualmente en el mercado, ¿ya? Finalmente nos entrega lo que les mencionaba al principio, una flexibilidad en la comunicación con el cliente, porque al poder yo trabajar con REST y poder trabajar con archivos JSON o JSON, como también son llamados en el mercado, me entrega esta flexibilidad de poder entregar menor información de la que me
pide, digamos, entre comillas, el contrato sin ver afectada posiblemente la respuesta que tenga el backend, o adicionalmente yo como generador de un backend también puedo solamente agregar campos sin que mis clientes se vean afectados, ¿ya? Em, Pasemos un poco, digamos, a revisar lo que son las desventajas, ¿no es cierto? Porque tal como dice ahí, al igual que todo, nada es perfecto. Creo que en el mundo de la informática siempre las cosas son perfectibles. Hasta el momento no se ha creado nada perfecto. Y al igual que todas las tecnologías estaban trabajadas y desarrolladas por humanos. Por lo tanto, cada tecnología tiene su ventaja y su desventaja, ¿no es Y ahí cierto? vamos, ejemplo, estamos en el objeto lib, estamos en la macroetapa, ¿Aló? el chip. ¿Hay alguien? Ahí sí. Ya. Entonces, continuamos, digamos, veamos cuáles son las desventajas de trabajar con una API RESTful, ¿ya? Tal como dice ahí, en RESTful utilizamos una URI para leer o escribir un único recurso. Entre paréntesis dice deberíamos, ¿por qué? Todavía, digamos, por lo menos en nuestro mercado, hay mucha gente que está trabajando un poco con la tecnología de REST, pero entregándole endpoints o entregándole nombres a estos endpoints que no siguen los lineamientos de RESTful, o por otro lado hay gente que no está trabajando de manera correcta con cada uno de los verbos que tiene una API REST, ¿no es cierto? Que viene siendo post, delete, update, put, get, etcétera, ¿ya? Entonces, RESTful nos entrega una cierta cantidad de lineamientos que hasta el momento no se siguen por la mayoría, insisto, de los informáticos y de los desarrolladores de software. Y estos lineamientos que no se siguen, al fin de cuentas, te pueden generar un problema tanto de escalabilidad, un problema a nivel de documentación, o problemas incluso trabajando a un sistema bastante complejo, escalado, como podría ser, no sé, una arquitectura de banco. Te puede entregar la duplicidad de algunos microservicios por no seguir estas especificaciones de autodocumentación o de verbos, como les comentaba. Otro punto que tiene RESTful de desventaja es que nos entrega información adicional para canales donde no se necesitan ciertos datos. Ahí es donde viene el concepto de overfetching o, em, perdón, downfetching, si me equivoco. Está el concepto un poco más adelante, se lo vuelvo a repasar. Pero RESTful, tal como dice ahí, nos entrega información extra o nos entrega menos información debido a que en cada uno de los endpoints que se van exponiendo, nosotros como clientes estamos sometidos a lo que este REST nos entregue o nos deje de entregar, ¿ya? Entonces, es ahí donde viene, digamos, como una desventaja que un cliente para poder, por entregar un ejemplo, para poder registrar a un cliente dentro de una API tenga que consultar en un endpoint sus datos básicos, en otro endpoint haga el registro y en otro endpoint, por ejemplo, haga el envío de un correo. ¿Ya? Hay algunos patrones de diseño que también vamos a discutir más adelante que, entre comillas, solucionan esta desventaja que tiene RESTful para poder adaptarlo a diferentes canales, ¿ya? Pero es una, digamos, como un parche en la herida que tiene RESTful, que no es muy grande, pero que sí sigue siendo o sigue estando presente dentro de lo que son las desventajas de trabajar con RESTful. Finalmente, el versionamiento de una API REST no es trivial. Tal como dice ahí, cada microservicio que posee una API REST va a impactar, digamos, a los clientes que se van a integrar, o sea, van a intercomunicarse con esta API, entregando, digamos, cierta información en su major, en su minor o en su fixed number, que no recuerdo cuál es su nombre, el último número del versionamiento. eh, digamos, dependemos nosotros como clientes de este versionamiento, y si el versionamiento está mal realizado por el desarrollador de esta API REST, puede ser que impacte indirectamente o directamente en nuestro desarrollo o en nuestro software, ¿ya? En GraphQL, a diferencia de RESTful, no se versiona la API, porque voy a explicar un poco más adelante, pero solamente dentro de lo que es GraphQL se agregan types, queries, mutation, que pueden dejar sin afectar a los clientes que ya están integrados actualmente a nuestra API, ¿vale? Entonces pasemos a revisar netamente qué es lo que es GraphQL, ¿vale? GraphQL.
viene haciendo un lenguaje de consulta, ¿no es cierto? Como les mencionaba al principio, Q y L significan Query Language, lo que nos permite solicitar información a un recurso o componente y esperar una respuesta predefinida, predefinida y predecible por el cliente. ¿A qué hace referencia esto? Cuando yo soy un cliente de un servicio GraphQL, yo puedo ser una aplicación a Android, puedo ser una aplicación a iOS, puedo ser una página web y puedo, al momento de consultar con mi cliente, perdón, con mi servidor GraphQL, yo le digo, mira, tal como les estaba comentando hace un rato atrás, un endpoint o una REST API para registrar a un usuario. Eh, el GraphQL me va a decir, ok, mira, sí o sí, yo necesito estos 4 o 5 datos para poder registrar a tu cliente. Y en la autodocumentación que tiene GraphQL me dice, mira, yo tengo este set de datos que te voy a retornar. Inventemos un número a la vuelta del registro de un usuario en una API GraphQL, se retornan al momento de registrarlo 50 datos. Pero de esos 50 datos, yo en Android estoy utilizando 10, en la web estoy utilizando 40 y en iOS estoy utilizando 15. Entonces, ¿cuál es la magia que tiene GraphQL en este primer punto? Que mi cliente Android de la API REST GraphQL me dice, ok, yo quiero registrar este usuario, yo te voy a pasar estos 15 puntos que tú me estás pidiendo, pero a la vuelta de los 50 datos que tú posees, yo solamente necesito 10. Entonces, Android como cliente de esta API REST adapta la salida y evita este overfetching, ¿no es cierto?, de información que tenemos, que son 50 datos, y lo reduce o lo acota a solamente los 10 que realmente necesita. ¿Ya? También le voy a explicar un poco más adelante lo que estaba mencionando de algunos patrones de diseño que, digamos, buscan solucionar este overfetching o underfetching, que es lo que nos presenta REST o lo que está solucionando en este momento GraphQL. ¿Ya? Como segundo punto, se presenta que GraphQL es una herramienta que se presenta como una alternativa a REST, ¿ya? La mejor forma que propone es la optimización, además de una nueva modalidad de envío de la información desde el server a cliente, que es lo que les estaba mencionando anteriormente, ¿ok? Insisto, cada cliente puede adaptar la salida de GraphQL a lo que cada canal necesita. Puede ser un canal de un asistente de voz, puede ser una aplicación en cualquier plataforma, y puede ser una página web. Solamente por dar ejemplos de cuáles son los casos de uso que podría eventualmente tener esta tecnología. Bien, bueno, haciendo una comparativa, digamos, y haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, se nos presentan ciertos puntos de comparación entre la tecnología RESTful y GraphQL. Perfecto. RESTful, a diferencia de GraphQL, RESTful es una convención donde se te indica para poder hacer la obtención de cierto recurso, tú deberías sintácticamente plantear un endpoint de cierta manera, ¿no es cierto? Nombre del recurso, un verbo al cual se le está asignando, digamos, una acción. En cambio, por otro lado, GraphQL solamente presenta un solo endpoint y este endpoint puede variar tanto en su entrada como en su salida. Se los voy a presentar más adelante por si es que este punto les genera dudas, ¿ya? Como segundo punto de comparativa, RESTful es un servidor que expone recursos. En cambio, en GraphQL, perdón, el cliente define qué información desea recibir, pero quisiera agregar a ese punto que también, digamos, es una API que vive dentro de un servidor. Digamos, al igual que RESTful, GraphQL también es un backend que está desarrollado con una tecnología o con un lenguaje en específico. Bien. Tercer punto de RESTful. Como les vine mencionando hace varias diapositivas atrás, hace overfetching o hace underfetching. Y pongo entre paréntesis BFF, ¿ya? ¿Qué es BFF? BFF es un patrón de diseño, ¿no siento? Un patrón arquitectónico que nos viene a plantear esta sigla que significa Backend for Frontend, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esta capa? Tengo una diapositiva más adelante donde les voy a presentar qué es gráficamente un BFF, pero en este punto les puedo comentar que Back for Frontend o BFF es una capa intermedia entre cualquier front y cualquier backend, y su tarea específica o su objetivo dentro de una arquitectura distribuida plantea la adaptabilidad de lo que está en el backend hacia un front.
¿ya? Entonces puede existir un BFF para Android, podría eventualmente generarse otra capa de BFF para una aplicación iOS, otro BFF para una página web, ¿no es cierto? Y esto al fin de cuentas me va generando, por dar un número, a lo menos tres BFF si yo estoy trabajando en una multiplataforma, ¿no es cierto? Con aplicaciones móviles y con una página web. Esto es lo que viene a romper un poco el esquema trabajando con GraphQL. ¿Por qué? En el punto en el que yo como arquitecto o como desarrollador o como technical lead o digamos una persona que está consciente de la potencia que podría tener GraphQL, me viene a quebrar este concepto de BFF y netamente voy a estar pensando en generar un GraphQL para reemplazar un BFF. ¿Por qué? Porque GraphQL, al igual que un BFF, me va a adaptar la salida de mi backend, pero voy a tener que generar solo un desarrollo para poder adaptar a los diferentes canales que se van a comunicar conmigo, en vez de desarrollar 3 o n, dependiendo de la arquitectura que yo tenga planteada con mi cliente, ¿no es cierto? Eh, Comparado con eso, en GraphQL dice que envía la información exclusivamente solicitada por el cliente, que es el punto que hemos estado conversando hasta ahora, ¿ya? Comparando con RESTful, volviendo a RESTful. En RESTful yo tengo múltiples requests por vista. Eso significa, o viene a calzar un poco en el ejemplo que les daba del el registro o el récord, digamos, nuevo de un cliente, o para obtener, por ejemplo, en inversiones, para hacer el rescate de una cartera. ¿No sé? Eso significa que, por ejemplo, para yo poder, digamos, rescatar información de, no sé, un producto de inversiones y poder trabajar con él, tengo que consultar a múltiples endpoints para poder obtener información de cada uno de los productos, versus que en GraphQL yo tengo un único endpoint donde eventualmente, y dependiendo de cómo esté programado, yo podría hacer una consulta solamente a mi backend y poder obtener toda la información que podría obtener en RESTful haciendo n llamadas input-output, digamos, a este backend. Bien, esa es como una de las grandes ventajas también que tiene GraphQL. Entonces, bueno, como les comentaba, aquí viene un poco, quise mostrarles esta imagen para que viéramos gráficamente cómo es que funciona un BFF. ¿Ok? Tenemos, em, por un lado, tenemos al medio, casi a la derecha, un monolito, ¿no es cierto? Eh, y abajo, todos estos componentes que tienen colores, eventualmente podrían ser microservicios o diferentes componentes en una arquitectura distribuida, ¿no es cierto? Arriba, en la capa, digamos, como front, tenemos aplicaciones Android, iOS, los que les venía comentando, páginas web o interacciones con redes sociales. Y al medio viene esta capa de back for front, ¿no es cierto? Y diferentes back for front o BFF, ¿no es cierto? Algunos que son creators para Android, un BFF mobile, otro BFF web, incluso BFF embebido, eh, pueden generar un BFF para las redes sociales, pero, insisto, este concepto o este patrón de diseño que es BFF viene a ser un poco agredido, entre comillas, por esta tecnología de GraphQL. Bien, entonces, bueno, me gustaría mostrarles aquí, primero en las diapositivas, cómo se genera un prototipo. Netamente lo hice trabajando con Java porque es la tecnología en la que yo trabajo día a día, ¿no es cierto? Pero también me gustaría decirles, para tranquilidad de muchos que no solamente trabajan en Java, esta tecnología de GraphQL está disponible en Java, en Python. Yo he trabajado también esta tecnología en React Native, en Node.js. Adicionalmente, si es que en algún punto se llegaron a preguntar si solamente está disponible para trabajar en solo un tipo de base de datos, no, la verdad es que está disponible para todo tipo de base de datos, tanto relacionales, tanto como no relacionales SQL. Yo eventualmente podría generar una capa superior en GraphQL para una capa inferior en una API RESTful, o incluso podría generar una capa de GraphQL con otra de GraphQL. Es súper dinámico, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante les voy a mostrar un prototipo que está generado en Java. Es bastante pequeño y acotado para que al final de esta presentación veamos dinámicamente cómo funciona GraphQL y cuáles son las magias que tiene esta bonita tecnología. Bien.
Entonces, primero les estoy mostrando cuál es la receta para crear un servicio GraphQL con Java, ¿ya? Primero necesitamos una base de Spring Boot, ¿ya? Un lenguaje a gusto del consumidor. Bueno, aquí yo puse algunos de ejemplo, como Haskell, JavaScript, Perl, Python, Ruby, Java, Kotlin, y hay muchos más, ¿ya? Fuente de datos, como les decía, puede ser una base de datos SQL, como no SQL, un microservicio en GraphQL o una API REST, lo que sea, ¿ok? Una pizca para hacerle un toque de receta de cocina, una pizca de JPA para poder integrarnos, ¿no es cierto?, con lo que son estas fuentes de datos. Y bueno, en este caso en específico me gusta agregar Lombok, que es una tecnología muy específica de Java, la cual no tiene cabida, digamos, en esta presentación de GraphQL porque es una tecnología totalmente aparte, ¿ya? Bueno, de partida, al trabajar con Spring Boot, se nos plantean ciertas dependencias que tenemos que agregar, digamos, para poder trabajar con esta tecnología, ¿ya? Por un lado, tuvimos que agregar, digamos, lo que es en la línea 40, si pueden ver Lombok, que es la tecnología que les estaba mencionando anteriormente. Por otro lado, en la línea 45, 46 y 47 de este archivo están los tres módulos que son necesarios para poder trabajar con Java y GraphQL. En la línea 44 podemos ver también la dependencia para, digamos, para hacer la conexión entre un microservicio, que es lo que estamos viendo ahora, con una fuente de datos a través de la librería de JPA. Y bueno, el resto son dependencias ya netamente de Spring Boot para poder levantar un microservicio. Bien. Bueno, ¿qué es lo que nos pide GraphQL estructuralmente o de base para poder generar un microservicio o generar un backend? Bueno, de partida, para poder trabajar netamente con GraphQL tenemos que tener algo que se llama un esquema, tal como trabajamos en las bases de datos, donde tenemos esquemas, sean relacionales o no sean relacionales. De igual manera vamos a trabajar con objetos POJO, como se le llaman en Java, o objetos que engloban ciertos conceptos, sean de negocio o sea de un modelo en específico, pero son datos que se van a manejar a nivel de objetos. En este caso, yo generé una API para registrar a una persona y los datos básicos que tiene una persona son los que planteé aquí: un ID, un nombre, un correo, apellido paterno, apellido materno y una fecha de nacimiento. Bien. Eh, Adicionalmente, bueno, hay algunas anotaciones que están ahí arriba. eh, Como data, como equal and hash code, como builder, por ejemplo, y args o nor constructor o all args constructor, que esas vienen, digamos, entregadas por la librería de Lombok, ¿ya? Adicionalmente, y para poder, digamos, trabajar con lo que es JPA, viene esta anotación que está arriba que se llama entity, ¿ya? Para poder marcar que esta clase persona o este objeto persona va a ser una entidad que está relacionada a una tabla en la base de datos. Bien. Eh, Todas estas anotaciones que vienen en cada uno de los campos, tal como dicen ahí, son columnas o son ID, como viene en la primera columna, perdón, en el primer campo de la clase, y me van a ayudar a ir trabajando con diferentes características que me entrega JPA con una base de datos. Bien, aquí la base de datos que utilicé yo fue una base de datos Postgres, en la cual tampoco mostré cómo generé el modelo, ni digamos el SQL que tengo por detrás, porque mi concepto, o sea, perdón, mi enfoque, digamos, es mostrar un poco en cómo unificar esta tecnología de Spring más una tecnología GraphQL. Bien. Entonces, como les mencionaba anteriormente, GraphQL nos pide trabajar con dos cosas: un esquema y los types. Bien, hay tres tipos de type. Está el query, está el mutation y está un subscription, que no lo agregué acá. Bien, esos son los tipos de operaciones que yo puedo utilizar o que puedo programar con GraphQL. Bien, siempre se te pide a ti como desarrollador generar un query, un mutation o un subscription. Bien, ¿qué es lo que tiene de especial cada uno de ellos? Al igual que como están los verbos en REST, aquí vienen otros tipos de verbos, entre comillas, que es, por ejemplo, el tipo query.
query me va a ayudar a mí como desarrollador o como cliente poder solamente consultar datos dentro del modelo y el esquema que yo planteé como desarrollador. En este caso, y si se fijan, yo tengo un type query. Bien, ese type query fue programado para realizar dos cosas. Yo le entrego una cantidad de personas y ese type query me va a retornar un arreglo de personas que viene definido ese persona en el objeto type persona que está arriba, ¿ok? Que contiene accidentalmente, llamémoslo así, todos los campos que están definidos en mi modelo anterior. Voy a devolverme acá. Si se fijan, está el ID, el nombre, correo, apellido paterno, etcétera. Eso también viene definido acá. ¿Ok? Por otro lado, dentro de mi type query, yo tengo definido un type query persona donde viene definido un ID. ¿Ok? Y es ahí donde yo le entrego un número del tipo ID y me va a retornar una sola persona que va a venir definido por el campo ID. Bien, coincide con ese campo. Por otro lado, está el type mutation, ¿ok? Donde yo registro o le entrego una acción o un verbo en este type, ¿no es cierto? Y me va a decir qué es lo que va a realizar esta acción y cuáles son los campos que son obligatorios o mandatorios para poder hacer efectivo el registro de una persona. En este caso viene el nombre, que va a ser del tipo string, mandatorio o obligatorio o not null. También el correo, el apellido paterno, el apellido materno y la fecha de nacimiento. Bien, entonces este es el archivo que se llama esquema. Bien. Por otro lado, también les mencioné un type que se llama subscription, ¿ya? No lo generé o no lo agregué en este prototipo, debido a que subscription lleva unas complejidades extra, pero básicamente está orientado a poder trabajar con microservicios reactivos o una arquitectura más reactiva, debido a que este subscription está básicamente creado para que un front pueda asincrónicamente estar consultando datos a un modelo hecho en GraphQL. Perfecto. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Este código también se los voy a mostrar un poco más adelante. La idea es que también yo les pueda compartir el código de este prototipo. Bien, entonces, como les mencionaba, vamos a trabajar para este ejemplo con algo que se llama JPA. Y al agregarle, digamos, esta clase padre, ¿no es cierto?, que se llama JPA Repository, yo le estoy diciendo a la persona repository que implemente ciertos métodos que no van a estar definidos acá, pero poder hacer un select, poder hacer un insert, etcétera. Y son en el JPA Repository me dice con qué objeto voy a trabajar, si se fijan esta persona, y por otro lado la primary key que viene haciendo un integer que es el ID que representa a esta persona. Bien. Finalmente viene una capa de servicio, ¿ok? Esta capa de servicio es básicamente la que en todo microservicio representa una lógica de negocio. Bien. Si se fijan, yo aquí estoy trabajando con la clase persona repository que les presenté anteriormente, la cual implementa los métodos como el que viene definido en la línea 24, que hace un save, ¿ya? Esa implementación se hace automáticamente por JPA y al hacer un save, prácticamente lo que hace JPA es generar para la entidad que yo declaré de persona, generar una query hacia la base de datos o hacia el tipo de datos que voy a estar trabajando dentro de mi microservicio. En este caso, lo hice trabajando con una base de datos PostgreSQL, por lo tanto, el hacer un JPA repository me da la facilidad de poder hacer un save, un update, etcétera, cosas que vienen, digamos, preprogramadas en este JPA repository y me facilita, digamos, un poco la tarea de andar generando las queries, etcétera. Bien. Por otro lado, también tengo para lo que había generado en el esquema, digamos, este persona, el obtenerlo por ID, o esta persona, digamos, que me retorne un listado de personas por la cantidad de paginaciones, digamos, o cantidad de personas que yo le quiera pedir en el momento en el que yo hago la consulta a este servicio GraphQL. Bien.
Bueno, hay una parte súper importante dentro de lo que es GraphQL que se llaman resolvers, ¿ya? Si ustedes se fijan en la línea 17, yo estoy generando un método que se llama registrar persona, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando yo genero, eh, voy a devolverme un momento, me voy a devolver acá. Cuando yo genero types del tipo query y mutation, GraphQL, por lo menos al momento de trabajar con Java, me genera o me pide trabajar con este tipo de resolvers, ¿ya? Existe el GraphQL Mutation Resolver y si no me equivoco más adelante, aquí está el GraphQL Query Resolver, ¿ya? Eso significa que cuando yo definí en mi esquema un query y un mutation, por obligación, tengo que en mi código implementar un GraphQL Mutation Resolver y un Resolver para hacer queries, ¿ya? Entonces, en el momento en el que yo definí este resolver para mutation, si se fijan, yo lo definí acá, en el mutation dije registrar persona y me pide ciertos campos que son obligatorios al momento de registrar una persona. Eso yo lo plasmo acá nuevamente y estoy pidiendo en su contrato, entre comillas, estoy pidiendo lo mismo que pedí en el esquema, que es el nombre, el correo, el apellido materno y la fecha de nacimiento. Bien. Esto responde a un servicio que fue de la diapositiva anterior, que es la persona service, ¿no es cierto? Y en ese servicio yo tengo registrado el método de registrar persona, que responde directamente a los campos que yo estaba indicando en mi esquema. Bueno, por otro lado está nuestro resolver para las queries o para la selección de datos y este también, al igual que el otro método de registrar persona, responde a los dos métodos que también están definidos en el esquema. Uno que me responde por una cantidad de gente o de personas que tengo registradas y por otro lado, un listado opcional de personas, ¿no es cierto? Que viene, perdón, un listado, perdón, una persona definida por el ID en el cual yo estoy buscando, ¿ya? Cada una de las lógicas de estos dos métodos está definida en la capa de servicio y cada uno responde a lo que está definido en la capa JPA, que es la que se conecta finalmente a una base de datos, ¿bien? Finalmente, bueno, y como todas las aplicaciones de Spring Boot, tenemos nuestra capa de aplicación, ¿no es cierto? Que es la que va a levantar finalmente nuestro microservicio de GraphQL y va a levantar nuestra API de GraphQL que nos va a dar toda esta magia de implementación dinámica. Bueno, finalmente me gustaría también comentarles que GraphQL entrega una interfaz gráfica para que ustedes puedan ver aquí como lo estoy mostrando, donde ustedes pueden hacer una query a través de esta interfaz gráfica que se levanta en conjunto con un microservicio. Pueden hacer consultas del tipo mutation o del tipo query a través de esta interfaz gráfica que les plantea GraphQL. Eh, bueno, la imagen que les estoy mostrando en este momento, si se fijan, tiene como un subrayado en rojo. Eso es porque solamente se puede hacer una consulta a la vez en el recuadro de la izquierda. Ustedes le dan play y responde lo que está en el recuadro de la derecha. Bien. Lo que está en el recuadro de la derecha lo voy a mostrar también más adelante con el ejemplo dinámico que tengo, pero la idea es que ustedes en el recuadro de la izquierda agreguen solamente uno de las queries que quieren hacer o de los mutations, y en el recuadro de la derecha va a ser la respuesta que ustedes le solicitaran al backend. Bien. Bueno, antes de pasar a la última diapositiva, me gustaría dejar de compartir pantalla o de compartir la presentación y pasar a compartirles directamente lo que es el ejercicio o lo que hice directamente dinámico. A ver, denme un segundo. No sé, ¿están viendo mi escritorio ahora? No sé si me podrían confirmar. Sí, se ve. Perfecto. Ya, entonces, bueno, yo aquí me adelanté un poco a la jugada, ya tengo levantado mi microservicio con GraphQL. Perfecto. Entonces les voy a mostrar acá. Yo tengo un microservicio donde, si se fijan, aquí está la única URL que está levantada con GraphQL. Esta URL viene definida por defecto con el
con la tecnología, digamos, de GraphQL, al momento en que ustedes lo empiezan a consumir como desarrolladores, levantan por defecto esta URL o también se puede ir modificando con algunas configuraciones dentro de em, esta API, ¿no es cierto? Bueno, como ejemplo, yo les quiero mostrar aquí que yo ya tengo registrado, eh, perdón, creo que no había registrado a nadie. A ver, denme un segundo. Voy a... Aquí voy a hacer alguna magia. Entonces, bueno, si se fijan aquí ya tenía una query estructurada, ¿ya? Donde yo le estoy entregando una cantidad, ¿no es cierto?, de personas que quiero que me retorne. Yo le pedí aquí que me retornara 15. Yo tengo levantado este microservicio en el puerto 8080 en localhost. Le pego acá y no hay ninguna persona registrada hasta el momento. Bien, si yo hago esto, le estoy diciendo, ok, dentro de la query que tengo en mi microservicio de GraphQL, yo quiero ahora, en vez de ejecutar una query, quiero registrar un usuario, registrar una persona. Le entrego el nombre del método acá. Dentro del nombre, le entrego todos los campos que me está solicitando GraphQL. Le estoy diciendo que es una mutación y fíjense en este pequeño detalle. Dentro de estos corchetes, ¿no es cierto? Yo le estoy diciendo, perfecto, dentro de lo que tú me estás retornando en la mutación o en el cambio de registrar persona, yo quiero que me retornes solamente el nombre de la persona, el correo y el apellido paterno. En ese caso, cuando yo registre a David Toro Salamanca, lo único que me va a retornar al momento en que registre el usuario es lo que está definido acá adentro. Entonces veamos cómo funciona. Bueno, aquí si se fijan, al momento en que me retornó el endpoint, me retornó, ¿no es cierto?, el nombre tal como yo le pedí, el correo y el apellido paterno. Bien, veamos cómo funciona esto ahora que ya está registrado mi nombre dentro de esta aplicación. Entonces, veamos. Tengo algunas queries aquí, un torpeo. Veamos. Aquí yo le estoy diciendo que me retorne 15 personas y dentro de esta query yo le estoy diciendo que me retorne el nombre, el correo, el apellido paterno, el apellido materno y la fecha de nacimiento. Tal cual, en el orden en el que yo se lo estoy pidiendo, el backend me lo tiene que retornar. Entonces veamos, le pregunto. Si se fijan, ay, perdón, se me salió esto. Acá, ahí sí. Ya, si se fijan, respeta tanto el orden como los campos que yo le estoy solicitando. Voy a hacer un ejemplo. Quiero retornar solamente, digamos que estoy en una aplicación Android y solamente al momento de consultar por el usuario, yo solamente requiero del nombre y del correo. Si le pegamos acá al servicio, el único usuario que está registrado en este momento es David, ¿no es cierto? Y te estoy retornando solamente el campo que tú me pediste, que fue el nombre y el correo, ¿ya? Probemos los otros endpoints. Voy a registrar a otra persona. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a registrar a Rocío Galana. Y vamos a dejar el apellido con, no sé, con números, por ejemplo. Vamos a cambiar el correo como rocio@global.cl, por ejemplo. Misma fecha de nacimiento, pero ahora a diferencia de lo que queríamos hacer, yo quiero que me retorne el nombre al momento de registrar, el apellido paterno, el apellido materno y digamos que la fecha de nacimiento, ¿ok? Entonces le pegamos al backend, me registra exitosamente a Rocío Calana y me retorna cada uno de los campos que yo como front o como cliente le solicité. Digamos que por conclusión así, esto podría venir a romper lo que viene a ser un patrón de diseño como el BFF, que me adapta mi backend al frontend y aquí lo hace automáticamente en una sola llamada. Bien. Finalmente me queda una query adicional que era la de traer una cierta cantidad de personas, ¿no es cierto? Veamos qué pasa si yo traigo una cantidad de personas. Creo que se puede traer también el ID. Veamos.
cantidad 15 personas, bien. Si se fijan acá, respondió mi backend bien. ¿Por qué? Porque tengo registradas 2 personas solamente. Me está retornando cada uno de los campos. Le agregué el ID, el nombre, correo, apellido materno, paterno, fecha de nacimiento, etcétera. Y ahora solamente, por ejemplo, quiero como una aplicación iOS, solamente necesito los IDs. Estoy improvisando solamente. Y necesito los IDs y el apellido materno y paterno de cada uno de mis clientes. Entonces aquí le voy a pedir que me retorne los 15 clientes. No hay 15 clientes, pero tengo 2 y lo que me pediste, el ID, el apellido paterno, materno. Finalmente, aquí puedo utilizar mi otro método que respondía a una cantidad de personas, ¿no es cierto? Eh, para una sola. Aquí me va a traer solamente el primero que encuentra, que es David. O también podemos utilizar otro que tengo registrado acá, que es para buscar una persona por su ID. Entonces ponemos esto acá. Le digo que yo me acuerdo que el ID de la persona número 2 era Rocío y quiero que me traiga solamente el nombre y el apellido materno, ¿bien? Entonces le pego acá, me trae a Rocío y el apellido materno que lo dejé con número, ¿bien? Así que, bueno, chicos, no sé si están, a ver, un segundito. Y, bueno, sorry por aquí Mm, mm, mm. Y eso, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero que les haya gustado mucho la presentación, espero que les haya gustado tanto la presentación como la tecnología, que me emociona bastante. Em, Les espero dejar también como mensaje que, bueno, GraphQL es una de tantas tecnologías que están rodando en el mercado. Espero que les haya gustado mucho. Les dejo como mensaje de esta presentación que así como existe GraphQL, hay otras muchas tecnologías que están rompiéndola en el mercado. La idea es que nosotros como, digamos, consultores de Global Logic llevemos estas nuevas tecnologías, estos nuevos paradigmas, ¿no es cierto?, que vienen a romper un poco los esquemas que están actualmente en el mercado y que podamos vender tanto como excelentes ingenieros como desarrolladores muy buenas ideas, tanto a nivel de implementación como arquitectura o a nivel de diseño. Así que muchas gracias a todos y bueno, ahora dejo el espacio para las preguntas que tengan cada uno de ustedes. Gracias por los saludos. Gracias, gracias. No sé si alguien tuviera una consulta ahora o David, yo tengo una consulta. coméntame. Bueno, muy buena presentación, ahí, entre comillas, para darte las gracias. Gracias, gracias. Bueno, por parte del desarrollador frontend, ¿existe alguna especie como de documentación que le diga estas son las estructuras posibles, estos son los campos que son mandatorios, ¿no? Sin hacerlo mirar código, sino que, no sé, como una documentación es tipo Swagger. ¿Hay algo Bien, parecido? sí, muy buena pregunta. La verdad se me pasó mostrarlo en esta presentación. Creo que, a ver, em, si me dan un segundo, yo podría buscar eso ahora, pero mira, respondiendo a tu pregunta, después podemos pasar a revisar eso. Sí, y es una de las ventajas que tiene GraphQL. GraphQL es una tecnología que se autodocumenta sola, es decir, en el momento en el que tú como desarrollador backend estás programando cada una de las funciones de tu backend en GraphQL, se autodocumentan. ¿Ya? A diferencia de en REST, por ejemplo, que tienes que agregar cosas como un Swagger, como lo mencionaste tú, o como otro tipo de frameworks que te vayan documentando lo que vas haciendo en el código. En GraphQL eso es totalmente automático. Ahora, si me permites un minuto, creo que, déjame ver por acá. Déjame ver si puedo encontrar la autodocumentación. La tenía por acá. A ver. Ya, mira, les voy a mostrar aquí. Voy a cambiarme a la pantalla. Avísenme si están viendo mi pantalla ahora. ¿Están viendo una pantalla en blanco? Sí. Ya, perfecto. Bueno, mira, fíjate. Lo que les estaba presentando en la PPT. Aquí está esta consola donde me responde lo mismo que es lo que yo tengo aquí
en Postman. Si yo, por ejemplo, tomo esta query y la pego acá, le pego al backend, me responde lo mismo que me está respondiendo en Postman. Ya, ahora, por otro lado, aquí en la esquina derecha ven lo que está en GraphQL, ¿no es cierto? Dice aquí un esquema que provee perdón, un esquema GraphQL provee em, cada tipo de operación en la rama principal. Bien, entonces, si se fijan, yo le doy, aquí tengo, ¿de qué tipos de ramas tengo? Tengo la rama query o el tipo query, y aquí me dice, ok, existen dos del tipo query en la API que tú estás consultando en la URL localhost 8080, que en este caso es mi computador. Entonces, tienes disponible tú como front o como la persona que me estés consultando, tienes disponible el endpoint personas, el cual me pide un integer de cantidad y te retorna un listado de personas, o por otro lado, tienes el endpoint de personas que te pide un ID y yo te retorno una persona. Si tú le das clic acá, te muestra cuáles son los argumentos, puedes entrar a ver cuál es la estructura de cada uno de ellos. No, yo no hice nada de autodocumento, o sea, de documentación, esto se hizo solo. También está el tipo persona, puedo entrar a ver cuáles son los campos obligatorios. Aquí, por ejemplo, el correo obligatorio, el ID obligatorio. Y yo puedo volver más atrás, ver los del tipo mutación. También me dice, me va a registrar una persona, te voy a retornar una persona. Y estos son los campos que yo te pido para registrar una persona. Y estos son los campos obligatorios. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, sí existe y se autodocumenta solo GraphQL. Vale, gracias por la respuesta, súper buena. Gracias. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Felicitaciones primero, David, por tu presentación. ¿Qué pasa Gracias. en el caso de los horrores? ¿Qué pasa si no le mando un campo obligatorio? ¿Cuál es su flujo? Porque lo que yo estoy leyendo es que siempre me retornaba un 200. ¿Cómo hago ese Ya. control? Bueno, aquí, tal como está dentro del código, tú lo que puedes hacer es manipular eso. No estoy seguro. A ver, déjame verlo en el código que hice yo. em, para mostrarte un poco el ejemplo. A ver, dame un minutito. Pero igual se puede manejar al igual, digamos que una API REST normal. Tú puedes manejarlo a través de un controller advice, por ejemplo, con Spring Boot, ¿no es cierto? O hacer una validación de campos a través de lo que te entrega Spring, ¿ya? Pero déjame revisar, te puedo mostrar aquí lo que tengo implementado. Dame un minuto. Mira, les voy a mostrar un poco mi pantalla para que veas un poco cómo funciona esto. Bien, mira, aquí yo le acabo de pegar a mi backend, ¿no es cierto? Utilizando Postman y omití el campo nombre. Bien, entonces GraphQL automáticamente se da cuenta de eso. Sí, efectivamente, en este caso te está dando un OK, pero ese OK se puede modificar en el backend. Bien, cuando te haga falta uno de los campos de registrar persona, tú puedes cambiar el estatus. Yo no lo modifiqué en este caso, pero si te entrega un error, digamos, dentro del cuerpo de la respuesta. Te dice error de validación, hay un campo que te falta, bla, 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 y te dice para el método que estás pegando, bueno, esto es totalmente modificable. ¿Bien? Si yo le hago aquí un control Z, otro de los campos, a ver, dame un segundo, Patricia, dejamos este campo vacío, lo registro exitosamente. Ahora, si yo elimino, por ejemplo, el campo correo, que también era obligatorio, también me da el mismo error, ¿ok? Entonces, sí, efectivamente se puede codificar el que responda a un código diferente. En este caso yo no lo hice, pero sí se puede manipular si es que esa es tu pregunta. Súper, muchas gracias. Vale, vale. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? ¿Nadie? Bueno,
Entonces, insisto, espero que les haya gustado esta presentación, que lo puedan aplicar en su día a día y ojalá que esta nueva tecnología les pueda ayudar a complementarse un poco con lo que está trabajando en este momento en el mercado. Espero que les sirva mucho. Y repito, muchas gracias a todos por asistir. Así que espero que nos veamos dentro de muy poco, presentándoles nueva tecnología y para mantenernos al tanto. Ya chicos, les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias a todos nuevamente y que estén bien. Chao, muchas Gracias. Chao a gracias. todos, Chao, que hasta estén luego. Chao, bien. muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. David. Buenas. Gracias Gracias. chicos. Gracias. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Bye bye.